parte del Ministerio de Jóvenes de la Iglesia Vida Abundante del Sur, y hoy me corresponde el privilegio de compartirles un poco de la palabra de Dios. El pueblo de Dios, Israel, había sido liberado del cautiverio de Egipto. Moisés había liderado este pueblo y este pueblo desobedeció a Dios y le tocó andar por el desierto durante 40 años en su camino a la tierra prometida. Durante ese tiempo, a pesar de la desobediencia de ese pueblo, Dios siempre estuvo con ellos. Les dio de comer, les dio calor, les dio ropa, les dio todo. Dice la Biblia que el calzado de sus pies no se desgastaba. Decía que su ropa se mantenía intacta durante todo ese tiempo. Antes de ingresar a la tierra prometida, Moisés pierde su liderazgo y pasa a manos de Josué. Josué es el encargado de llevar al pueblo de Israel al final a entrar a la tierra prometida. Esta historia que yo les estoy contando la narra de la misma manera Josué en el último capítulo de su libro. Estaban en un culto, más seguro, Josué estaba predicándoles y contándoles todo esto. Al final, él viene y los mira a los ojos fuertemente y les dice: pueblo, ustedes están comprometidos a seguir a este Dios que nos liberó, que nos protegió y que nos trajo a esta tierra. El pueblo enérgicamente dice: sí, vamos a servir a este Dios, vamos a obedecer a este Dios. Yo me imagino Josué viéndolos otra vez a los ojos directamente. El piano sonaba en aquel culto matutino y Josué viene y los observa y les dice: ¿están seguros de que ustedes van a servir a Dios? ¿Están seguros que ustedes van a obedecer todos sus mandamientos? Y el pueblo otra vez dice: sí, lo vamos a hacer. Acompáñenme al libro de Jueces, capítulo 2, y vamos a ver qué pasó después de estas preguntas que Josué les hace a este pueblo. Dice Jueces, capítulo 2, del verso 8 en adelante: Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años, y lo sepultaron en Timnat Heres, tierra de su heredad, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte de Gaas. También murió toda aquella generación, y surgió otra que no conocía al Señor, ni sabía lo que había hecho por Israel. Esos israelitas hicieron todo lo que ofende al Señor, y adoraron a los ídolos de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban, y los adoraron, provocando así la ira del Señor. Abandonaron al Señor y adoraron a Baal y a las imágenes de Astarté. Entonces el Señor se enfureció contra los israelitas y los entregó en manos de los invasores que los saquearon. Los vendió a sus enemigos que tenían a su alrededor, a los que ya no pudieron hacerles frente. Cada vez que los israelitas salían a combatir, la mano del Señor estaba en contra de ellos para su mal, tal y como el Señor se lo había dicho y jurado. Así llegaron a verse muy angustiados. Entonces el Señor hizo surgir caudillos que los libraron del poder de sus invasores. Pero tampoco escucharon a esos caudillos, sino que se prostituyeron al entregarse a otros dioses y adorarlos. Muy pronto se apartaron del camino que habían seguido sus antepasados, el camino de la obediencia de los mandamientos del Señor. Acababan de jurar delante de Josué que iban a servir al Señor y que iban a seguir los caminos del Señor. Lo acababan de hacer.
2 capítulos después muere Josué. Y en el momento que muere Josué, esta generación cae en una degeneración completa acerca de los caminos del Señor. Y empiezan a vivir y empiezan a verse entregados a sus enemigos. Empiezan a vivir una serie de derrotas a nivel de ejército. Todo siendo resumido para mí en el último versículo. Dice que muy pronto se apartaron del camino que habían seguido sus antepasados, el camino de la obediencia de los mandamientos del Señor. Todo lo que a este pueblo le pasa y le sucede es porque se aleja de la obediencia de los mandamientos del Señor. Yo quiero que esta mañana nosotros tratemos de analizar cómo es que se vive cuando se está alejado de la palabra de Dios. Cómo es que se vive cuando estamos lejos de los mandamientos del Señor. Por eso he titulado esta enseñanza, Los 4 vivir sin la palabra de Dios. Y vamos a analizar a través del pueblo de Israel cómo es que nosotros podemos vivir cuando nos alejamos de esta palabra. Oremos. Señor y Padre Celestial, gracias te damos, Señor Jesús, por un nuevo domingo acá en tu casa, Señor. Padre bendito, quiero que nos enseñes cuál es el camino que tú quieres que nos dirijamos el día de hoy, Señor. Que tu palabra sea la que sea predicada esta mañana, Señor. Quita de mí cualquier cosa que interrumpa el mensaje que tú quieres transmitir a tu iglesia, Señor. Quita de mí todo aquello que no sea adecuado para tu mensaje, Padre bendito. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos, amén y amén. 4, vivir sin la palabra de Dios. 4 formas de vida cuando me alejo de la palabra de Dios. Estudiemos el primer vivir. Este capítulo 2 de Jueces no lo tiene que soltar en toda la mañana, porque vamos a andar sobre él. Vámonos al verso 10. Dice de la siguiente manera: también murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía del Señor. Dice muy fuerte acá que surgió otra que no conocía del Señor. Cuando yo me alejo de los mandamientos del Señor, yo me alejo de su palabra y me alejo de explorar quién es Dios. Y me encuentro con el primer vivir. Cuando yo me alejo de la palabra de Dios, empiezo a vivir en desconocimiento de Dios. La palabra de Dios tiene un efecto sobre mí que me hace una radiografía de quién es Dios. Ojo lo que acabo de decir. Dice que la palabra de Dios tiene un efecto sobre mí. Dios no es más ni menos Dios porque usted llega a leer su Biblia. Usted es el que va a ser transformado si usted se acerca a leer su palabra. La Biblia es aquellas palabras que el Señor, Dios de la creación de los universos y de la tierra, decidió algún día inspirar a ciertos hombres para que pudiéramos nosotros conocerlo a Él. ¿Cuál es el beneficio de conocer al Señor? Dice Juan en sus epístolas que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Y qué importa si amamos o no amamos? El mismo Juan dice, nosotros sabemos que hemos pasado de la vida a la muerte porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Y la única forma de amar es conociendo a Dios. Y la única forma de conocer a Dios es a través de su palabra. Busque conmigo Mateo 11:27. Este es Jesús hablándole a sus discípulos en la intimidad. Y les dice de la siguiente manera: mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. La única forma de conocer a Dios es a través del Hijo. Y la Biblia, de tapa a tapa,
de Génesis, Apocalipsis nos habla de un solo tema central, que es la obra redentora de Jesucristo. Es por eso que cuando yo me acerco a esta palabra, me acerco a quién es Jesús. Y cuando logro conocer a Jesús, logro conocer a través de él y si conozco al Padre, voy a conocer lo que es el amor. Y si conozco lo que es el amor, he pasado de la vida a la muerte. Entonces es complejo. Si yo empiezo a vivir fuera de la palabra de Dios y empiezo a vivir en el desconocimiento de Dios. Por eso cuando yo me acerco a la Biblia, yo tengo que acercarme con el objetivo de saber cómo es ese plan redentor de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Si usted hoy sale con la espinita y dice, sí, Andrei tenía razón, yo voy a empezar a leer la Biblia, y la empieza a leer a lo loco, y usted llega y abre la Biblia y le sale Oseas, y entonces usted empieza a leer la primera vez que el Señor habló por medio de Oseas, y usted dice, oiga, qué cool, vea, Dios me está hablando a mí por primera vez, igual que le habló por primera vez a Oseas, y le dice, ve y toma por esposa una prostituta y ten con ella hijos de prostitución. No causaría como que muchos amén, ¿verdad? De esa palabra. No causaría en los jóvenes como decir, oh, sí, aleluya, ahora al fin la sierva de Dios estaba en el prostíbulo de la esquina y yo nunca me he dado cuenta. Si yo me acerco a leer la Biblia saliéndome del contexto en el que ella está escrita, que es ese plan revelador de Dios a través de su Hijo, estoy muy perdido en el asunto. Dios, a través de Jesús, como sale en esa imagen, es la forma en que nos dio acceso a Él, para conocerlo a Él. Entonces, primer vivir, si la palabra de Dios es vivir en desconocimiento de Dios. Segundo vivir, está en el mismo verso 10, volvámoslo a leer. También murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor, ni sabía lo que había Él hecho por Israel. Ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Ellos, a mí me preocupa algo, no tanto el hecho de que no conocieran la historia de su pueblo, está bien, no conocían lo que Dios había hecho por ellos en Egipto, no conocía nada de eso. Pero a mí lo que me preocupa es que si no lo podían ver en el pasado, lo más seguro es que no lo estaban viendo en su presente. No veían la mano de Dios en su vida, no veían la mano de Dios al lado de ellos. Es decir, ellos empezaron a vivir sin una relación con Dios. Ese es el segundo punto que nosotros vamos a analizar hoy. El segundo vivir sin la palabra de Dios es vivir sin una relación con Dios. Hace unos meses me preguntaron ¿cuándo di mi primer beso? Están mis papás hoy acá, entonces no les voy a contar esa historia, claramente. Pero surgió, paralelo a esa historia, otra. Yo estaba en sexto grado y me gustaba una chiquilla, niña en aquel entonces, ¿verdad? Y cometí un grave error. Le conté a un amigo que a mí me gustaba esa chiquilla. ¿Adivinen qué hizo el amigo? Se lo contó a toda la clase. Bullying para Andrei ese día, ¿verdad? Después de haber dicho semejante barbaridad. Aún así, el cometer ese error me sirvió para algo. Me di cuenta que yo también le gustaba a ella. Entonces, paso número 1 de chiquito de 12 años, galán, fue escribirle una carta. Entonces, arranqué una hoja de mi cuaderno, le corté los filís para que no se viera fea, ¿verdad? Escribí los mejores versos de aquel entonces y le impregné de mi olor. No tenía colonia, entonces se fue de desodorante. Bruto, ¿verdad? Riquísimo, leí aquella carta. Se la mandé y ella me respondió. Bien, me dijo, usted también me gusta. Y entonces, paso número 2,
En este momento hubiera sido agregarla a Facebook, mandarle un WhatsApp, tuitearla o lo que sea, pero no teníamos nada de eso. Entonces era pedirle el número, y era el número de la casa que había que pedir, ¿verdad? Valientemente, Andrei le pidió a la mejor amiga de ella el número, ¿verdad? Porque no le podía llegar a ella a pedirle el número. Se lo pedí. Llegué a mi casa, decidido a llamarla, me encerré en mi cuarto y empezaba a pensar, ¿la llamo? No la llamo. ¿La llamo? No la llamo. Salgo de mi cuarto, veo en la sala el teléfono, y donde yo me acercaba al teléfono, como que mi cuerpo empezaba a temblar de una forma en particular, y me devolví. No pude. Estoy otra vez en mi cuarto, respiro profundo, boto, respiro profundo, boto, y vuelvo a salir del cuarto, y entra un segundo personaje en esta historia, el reloj, que decía que ya se acercaba la hora que llegaban mis papás a la casa. Entonces, si llegaban mis papás a la casa, ya no podía llamarla. Entonces llego y tomo valor, agarro el teléfono, marco. Con cada tú que sonaba, ¿verdad? El corazón como que quería salir de la boca en ese momento, y me contesta la mamá de la chica. Muy respetuoso, buenas tardes señora, ¿se encuentra fulanita? Sí, claro, con mucho gusto. Fulanita contesta, aló, voz angelical, ¿verdad? No como esta que les acabo de hacer. Y me dice, y le digo yo, hola, fulanita, soy Andrei, tu compañero de escuela, ¿cómo estás? Y me dice ella, bien. ¿Y vos? Y yo, bien. Y hasta ahí llegó la conversación, porque esto era lo que tenía planeado en ese momento decirle. Hubo un silencio en el teléfono que yo decía, oh por Dios. Aquel silencio se hacía grande, los minutos parecían horas, y ya cuando yo iba a colgar, lo único que pude decir fue, ¿quieres ser mi novia? Hubo otro silencio al otro lado del teléfono, algo estilo cementerio a medianoche, y yo veía que no decía nada, y no decía nada, y yo iba a colgar, y antes de colgar yo me dijo, sí, y yo colgué de la alegría. No la pude volver a llamar porque ya los nervios eran demasiados, ¿verdad? Yo comí ese día así, me acosté así, mariposas revoloteaban en mi estómago, ¿verdad? Aquellas impresionantes, hasta que al día siguiente me monto en el bus que me llevaba a la escuela y me acuerdo de algo. La tenía que ver ese día. Entonces las mariposas se transformaron en murciélagos. Esa sensación de vacío era como unas ganas de vomitar terribles, y llego y la veo en la escuela y me fui por otro lado. Al día siguiente la volví a ver y me fui por el otro lado. No los canso con la historia. Al final de ese año la hablé como 2 o 3 veces más. Tenemos una foto juntos que yo hice así, foto, y salí corriendo después de la foto. Les pregunto yo a ustedes, ¿creen que ella y yo tuvimos una relación? No, ¿verdad? No puedo decir que es mi primera novia ni nada por el estilo, porque una relación necesita tiempo, disposición, comunicación, necesita entrega, necesita muchos elementos que con ella yo nunca tuve. ¿Saben qué es lo que me preocupa? Que esta historia puede parecerse a la historia de muchos cristianos que alguna vez en la vida estuvieron en un culto, estuvieron en una prédica, estuvieron en un campamento, estuvieron en un encuentro y tuvieron aquel valor de llegar y decir, sí, Señor, te acepto. Y pasaron semanas o meses con aquellas mariposas en el estómago, con aquellas alas angelicales, caminando en el aire y todo el asunto, y todo eso se fue desvaneciendo, porque nunca establecieron una relación con Dios y se fueron dejando poco a poco. Tener una relación con Dios no está pegada del techo. A pesar de que sea el Dios creador del cielo, la tierra y del mar, Él mismo ha querido desde siempre tener una relación con nosotros. Busque conmigo Juan 15:15.
Acá es otra vez Jesús hablándole a sus discípulos, a su grupo íntimo, y viene y les dice lo siguiente: ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se los he dado a conocer a ustedes. La única forma de ser amigo de Dios, de tener una relación con Dios, es conociendo las cosas que Dios tiene para nosotros, es acercándonos a Él, es teniendo una relación con Él. Ya no los llamo amigos, ya no los llamo siervos, sino que les llamo ahora amigos, porque les he dado a conocer todas las cosas que les oí decir a mi Padre. Pero si usted no se lee la Biblia, si usted no estudia su palabra, ¿cómo va a saber las cosas que Jesús dio a revelar, que el Padre le dio? No existe forma. La Biblia es el único método en el cual yo me puedo acercar a Dios con oración y tener una relación íntima con Él. Primer, vivir sin la palabra de Dios, vivir en desconocimiento de Dios. Segundo, vivir sin la palabra de Dios es vivir sin una relación con Dios. Yo soy docente, entonces hago quiz al final para que se los vaya aprendiendo. Tercer, vivir sin la palabra de Dios. Vámonos al verso 12. Igual de Jueces capítulo 2, en el verso 12 dice que ellos abandonaron al Señor Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses. Cuando yo no me acerco a la Biblia, me alejo de los lineamientos que Dios tiene para mi vida. Me alejo del rumbo que Dios ha marcado para mi vida y empiezo a vivir fuera de su voluntad. Y vivir fuera de su voluntad significa vivir en desobediencia. Ese es el tercer vivir sin la palabra de Dios. Dice que ellos que empezaron a seguir a otros dioses, entonces empezaron a vivir en desobediencia. La Biblia a mí me ayuda en el proceso de que cuando yo me acerco a ella, es como un espejo que empieza a revelarme todos los defectos cochinos y cochambrosos que yo tengo en mi ser, y me ayuda a quitar aquellas cosas que están viéndose afectadas. Vamos conmigo a Juan 17:17. Este es Jesús otra vez, pero ya no hablándoles a los discípulos, sino Jesús teniendo una oración con Dios. Imagínense si Dios nos contesta a nosotros ciertas peticiones, imagínense cómo no se las va a contestar a su Hijo. Y vean la petición que le hace acá Jesús. Le dice en Juan 17:17, santifícalos, hablándonos de nosotros, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. El concepto de santificación no tiene nada que ver con un circulito dorado aquí, alas angelicales y hablar con un idioma medio extraño. El concepto de santificación tiene que ver con apartar a algo para un proceso específico. ¿Para qué nos aparta Dios en este caso? Nuestra vida, dice Efesios, que está apartada para la alabanza de la gloria de Dios. Entonces, cuando yo me acerco a la Biblia, empiezo a ver todo aquello que no sirve para alabanza de la gloria de Dios y empieza a quitarse de a poco en ese proceso para lograr esa santificación que Él nos está pidiendo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Yo desde siempre crecí en una iglesia cristiana. Digo crecí en una iglesia cristiana y no digo soy cristiano, porque el hecho de nacer
en una iglesia cristiana no te convierte en cristiano. Hay un ejemplo muy típico de eso, que es que si usted nace en una cochera, usted no es carro, usted es ser humano. De la misma forma, si usted nace en una iglesia cristiana, no es cristiano hasta que no hace el primer paso, conocer a Dios. A pesar de que yo siempre estuve en una iglesia cristiana, asistí a un colegio católico, en que la única diferencia entre mis compañeros y yo era que yo tenía una carta del pastor que me eximía para recibir educación religiosa. Todo lo demás, yo era igual a ellos. En las mejengas decía improperios, ofendía a mis compañeros, me burlaba de ellos, hasta que un día Dios utilizó un diablito de esos, y el diablito llega y me dice: Andrei, qué chiva conocer a cristianos como usted. Yo saqué pecho y yo, sí, ¿por qué? Decime. Y me dice: porque ni siquiera aparenta ser cristiano. Exactamente, cachetada para acá, cachetada para allá. Cada vez que yo digo estas palabras y cada vez que yo recuerdo estas palabras, a mí se me paran los pelos, porque me confrontó de una forma muy fuerte. Pregúnteme en aquel momento cuánto leía de la palabra de Dios, cuánto oraba, cuánto me relacionaba con Él. Vivía como nieto de Dios prácticamente. Iba a la iglesia, iba al grupo de jóvenes, levantaba las manos, pero no vivía conforme a su voluntad. Si su vida no refleja a Dios, si su vida no está destinada para la alabanza y la gloria de Dios, está viviendo en desobediencia. No hay de otra, no lo podemos adornar de ninguna manera. Primero, vivir sin la palabra de Dios, en desconocimiento de Dios. Segundo, vivir sin la palabra de Dios, sin una relación con Dios. Tercer, vivir sin la palabra de Dios, vivir en desobediencia. Último, vivir sin la palabra de Dios. Lo encuentro en el verso 15 de Jueces 2. Dice que cada vez que los israelitas salían a combatir, la mano del Señor estaba en contra de ellos para su mal, tal como el Señor se los había dicho y jurado. Así llegaron a verse muy angustiados. Si yo me alejo de la palabra de Dios, me alejo de los planes que Él tiene para mí y empiezo a vivir en mis planes. Y mis planes lamentablemente son contrarios a la voluntad de Dios en la mayoría de los casos. Y empiezo a vivir una derrota y tras derrota. Y empiezo a perder todo lo que yo planteo en mi vida. Cuando yo empiezo a vivir sin la palabra de Dios, empiezo a vivir de derrota en derrota. Ellos hacían guerra contra algún pueblo y el pueblo les ganaba. Por más pequeño, por más fácil de que fuera pelear contra ese pueblo, cualquier lucha que ellos querían emprender, salían derrotados, porque estaban lejos de los mandamientos del Señor. Acompáñeme al Salmo 18, del verso 20 al 22. Este salmo en mi Biblia dice cántico de alabanza, acción de gracias por la victoria. Es David acá escribiendo este salmo. Este salmo lo escribe David por 4 batallas que se dieron en 2 de Samuel 21. No las vamos a leer ellas. Son 4 batallas donde David se enfrenta a 4 gigantes diferentes. En todas esas batallas, David sale victorioso contra esos 4 gigantes. Somos muy conocedores de la historia de David y Goliat y todo el asunto, pero esto fue muy significativo. 4 seguidillas contra 4 gigantes y en todas David logra ganar. Vean la oración que hace David en ese momento cuando gana esas victorias. El Señor me ha pagado conforme a mi justicia,
me ha premiado conforme a la limpieza de mis manos, porque he andado en los caminos del Señor. No he cometido mal alguno, ni me he apartado de mi Dios. Presente tengo todas y no me he alejado de sus. Siempre David estuvo acá. Siempre David estuvo en su palabra y de esa forma tuvo una vida de victoria en victoria. ¿Alguna vez usted se ha preguntado, Señor, ¿dónde está aquella bendición que usted me prometió? Señor, ¿dónde está aquel trabajo que usted me había dicho que me iba a dar? Dios, ¿dónde está aquel ascenso que usted dijo que me iba a dar? ¿Dónde está aquella casa que usted me prometió que yo iba a vivir? ¿Dónde está aquella esposa o esposo que usted me prometió que me iba a dar? ¿No se ha preguntado por qué cada vez que vuelve a encender la computadora cae en el mismo gigante de la página pornográfica de siempre? Cae en el mismo gigante de la infidelidad en su matrimonio. Cae en el mismo gigante del chisme. Déjeme darle vuelta a la pregunta. ¿Estoy viviendo fuera de la palabra de Dios? ¿He dejado de andar en los caminos del Señor? ¿Ya no tengo presente todas sus sentencias? ¿Me he alejado de todos sus decretos? Si es así, le tengo la mala noticia de que Dios no le va a dar la victoria en ninguno de esos gigantes, en ninguna de esas batallas, porque Él es justo y Él premia según su justicia. Para ser salvo es una gracia, un sacrificio que Dios hizo a través de su Hijo en la cruz del Calvario. Para tener una vida de victoria, yo tengo que pagar el precio y hundirme en su palabra, hundirme en ella, vivirla, porque si no, no voy a alcanzar la bendición que Dios tiene para mi vida. Primero, vivir sin la palabra de Dios, vivir en desconocimiento de Dios. Segundo, vivir sin la palabra de Dios, sin una relación con Dios. Tercer, vivir en desobediencia. Y cuarto, vivir de derrota en derrota. Larry, ¿me ayudas con la última diapositiva? Este caballero es no se logra ver mucho abajo, es un periodista de la BBC, es un peruano que estuvo haciendo unas investigaciones junto con National Geographic acerca de dónde provenían los diferentes pueblos de América. Él viene y se hace una prueba de ADN para que a él le digan de dónde viene él. En el recuadrito de abajo, que no se logra ver mucho, vienen los porcentajes de dónde proviene él. Él proviene, es un indígena americano en cierto porcentaje, tiene porcentaje de Mediterráneo, del norte de Europa y diferentes elementos por ahí. Para hacer la prueba de ADN hay varias formas. Se lo pueden tomar usted de un pelo, se lo pueden tomar de la saliva, pero la forma más común y convencional es hacer una prueba de sangre. Si usted le van a hacer una prueba de paternidad, lo que hacen es sacarle un poco de sangre a usted y a su hijo y hacen una comparación de las cadenas de ADN. Si las cadenas de ADN tienen un porcentaje muy similar, X porcentaje que dependiendo de la ley del país está establecido, le dicen que usted es hijo o no es hijo de esa persona. Acompáñeme a leer Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 dice de la siguiente manera: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos.
penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Me da mucha gracia de que Dios utilice esta analogía con su palabra. Dice que la palabra de Dios tiene la capacidad de penetrar hasta la médula de los huesos. Cuando usted tiene mucha hambre y poco dinero y usted se está comiendo un pollo frito, usted le saca a ese pollo frito todo lo que le pueda sacar, ¿verdad? Y usted empieza a morder y se viene el cartílago, ¿verdad? Suena crujiente y todo el asunto, y usted se chupa el hueso. Y donde usted se chupa el hueso sale un néctar grasoso, delicioso, ¿verdad? Si usted parte un hueso en dos y lo enseña así, se va a encontrar que el hueso es hueco. El hueso es hueco porque dentro de él hay dos tejidos, uno que se llama la médula ósea blanca o amarilla, que es esa grasita suculenta y sabrosa, y también hay un tejido que es la médula ósea roja, que para que usted juegue hoy ahorcado en su casa, apunte esta palabra, se llama tejido hematopoyético. El tejido, usted gana con esa palabra, nadie se la va a adivinar en ahorcado. El tejido hematopoyético es el tejido productor de sangre en el cuerpo. ¿Hasta dónde tiene la capacidad de penetrar la palabra de Dios según la analogía? Hasta la médula de los huesos, hasta donde se produce la sangre de nosotros. Si hoy a usted llegan y le hacen una prueba de ADN espiritual, ¿qué diría su sangre? ¿Es hijo de Dios o es tataranieto de Dios? La única forma que su sangre diga soy hijo de Dios es a través de Jesús y a través de su palabra, que tiene la capacidad de penetrar hasta lo más profundo de nosotros, inclusive en la médula de nuestros huesos. Si yo quiero empezar a vivir conociendo a Dios, teniendo una relación con Dios, obedeciéndole, para vivir de victoria en victoria, tengo que hundirme acá para poder realmente ser un hijo de Dios, y que mi sangre que va a todas las partes de mi cuerpo digan soy hijo de Dios. Inclinemos nuestros rostros. Padre Celestial, gracias te damos, Señor Jesús, por la fidelidad tuya, Señor, porque tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios amoroso con nosotros, Señor. Pero Padre, sé que no nos hemos llevado de la mejor forma. He estado alejado de vos, Señor, porque no he logrado acercarme a ti de una manera real. Dios, en esta mañana yo quiero sacarte a vos la banderita blanca y decirte, me rindo por completo. Quiero a partir de hoy un nuevo comenzar contigo. Quiero, Señor, empezar a conocerte. Quiero empezar a saber quién eres vos y qué tienes para mi vida. Quiero que en cada caminar que yo haga vayas de la mano conmigo, teniendo una relación directa contigo. Señor, ya no quiero desobedecerte. Quiero que mi vida demuestre que soy un hijo tuyo, un hijo que vive para alabanza y gloria de tu santo nombre, Señor. Padre, estoy cansado. Estoy cansado de que aquello que quería para mi vida no se está dando. Y ya no quiero más. Quiero empezar a vivir conforme a tus estatutos y quiero empezar a vivir
conforme a tu voluntad. Y que el camino que tú tienes trazado para mí, yo lo pueda seguir con fidelidad, lo pueda seguir con compromiso, para poder ver tu mano en cada cosa que yo emprenda, Señor Jesús. Te pido que nos guardes y nos libres esta semana, Señor, de todo mal, que nos cuides, Señor, en todo momento, y que a partir de hoy yo me pueda comprometer con vos. En el nombre de tu Hijo Jesús amado, oramos. Amén y amén. Muchas gracias.